cooperativo. Junto al movimiento campesino, organizaciones de la economía popular y la red de mercados de cercanías, acercamos a Tras la Sierra más de 200 productores de todo el país, con precios accesibles y productos de calidad. Mutual Humano. De quienes habitamos el valle, a tus manos. Te esperamos para seguir construyendo otra humanidad posible. Búscanos en nuestros locales frente a la plaza de Villa de las Rosas y a metros de la plaza de San Javier. O encontranos en Instagram como @humanomutual. ¿Alguna vez pensaste en aprender técnicas de modelado y decorativas para hacerte la vajilla de tu casa con tus propias manos? A eso te invita el taller de cerámica creativa de Carolina Bentivenga, profesora nacional de cerámica artística, que ofrece cursos en la Quebrada de los Pozos, en Villa Dolores, en Villa de las Rosas. También taller de cerámica precolombina para niñes en la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Comunícate con Carolina al 11 4949 4053 y entérate de todo lo que tiene para proponer. Imagínate, venís, aprendés, modelás, decorás, tu pieza se hornea y te la llevas. Dale, ¿para qué seguir esperando? Venite y descubrí todo tu potencial creativo. Porque creemos en el apoyo mutuo. Venimos hace 7 años desarrollando formas de aprendizaje colectivo, De acompañamiento, y articulación con la economía popular, los feminismos, la agroecología y la cultura. El colectivo nos ayuda a realizar nuestros sueños, danzar con nuestros dragones. fortalecer habilidades y descubrir otras en pos del crecimiento individual. Comunitario y en respeto de la madre tierra. Mutual Humano. De quienes habitamos el valle, a tus manos. Te esperamos para seguir construyendo otra humanidad posible. Búscanos en nuestros locales frente a la plaza de Villa de las Rosas y a metros de la plaza de San Javier. O encontranos en Instagram como @humanomutual. Jaspe Indumentaria. Jaspe Indumentaria Infantil. Un lugar a donde vas a encontrar ropa del talle 0 al 18. Calidad, premium y diseños acordes a las necesidades de los niños. Yo soy bombero. Para que los más pequeñitos de la casa puedan jugar, saltar, trepar, correr y crecer con comodidad. Saltando los chicos saltan. Encontranos en 25 de mayo, 315, local 1, en Villa de las Rosas. Y si no sabes dónde queda, está frente a la Biblioteca de las Rosas. Jaspe Indumentaria. 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana. En San Javier y Yacanto hay cine ahora en el barrio. Vamos a contarles un poco eso. Hablando de cine con Luis Heredia, que ya está en el estudio, en Achiras Arriba, en el Zoom de Achiras Arriba. Este viernes 19 de mayo a las 4 de la tarde van a pasar Super Mario Bros. Se va a compartir merienda, se va a dar mate. Invita, participa la Municipalidad de San Javier y Yacanto. En cine en tu barrio, ahí nomás, en Achiras Arriba, van a transmitir la película de Mario Bros. Y por otro lado viene el safari fotográfico en el Dique La Viña también. Sos amante de la fotografía, o si solo te gusta la fotografía, la palabra amante de algo puede tergiversarse, pero bueno, si vos te gusta la fotografía y buscas pasar momentos inolvidables, te invitamos a ser parte de una experiencia única en los lugares más bellos de Tras la Sierra. El safari se va a llevar a cabo este sábado. La inscripción es gratuita en el 3544-551359. Auspicia también, motoriza y demás. La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa de las Rosas, ahí el amigo Pini Adrián Ramírez. Por otro lado, ¿quién? Steven Spielberg. Ya que estamos de cine. Steven Spielberg también. Bueno, no mucho más. Tenemos algunas otras cositas, pero después las vamos a ir contando porque hubo una historia que queríamos contarle, la historia de este muchacho que fue a cazar jabalíes a la sierra y mató a su compañero pensando que era un jabalí, un delirio total. Enseguida después les contamos la historia de lo que pasó con eso en Villa Mercedes, en San Javier. Lo cual nos pone también esto de los jabalíes. El chancho jabalí es un tema y va a ser un tema cada vez más grave en la sierra porque son violentos también los jabalíes. Muy buenos días, Luis Heredia. Muy buenos días, Yani. ¿Probaste jabalí alguna vez? No, pero tira esa noticia.
Te deja así. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué es eso? De la Pero vida. mandala es con la vida, anestesia. es la Después vida. les cuento algo, Buen día, chicos. buen día. Buenos días, país. Buen día, subcomandante Pachi. Aquí estamos, otro jueves, hoy es jueves, y nos ponemos en situación de orejas que pensamos. Con imágenes, porque justamente hoy vamos a partir haciendo un viaje a partir de un documental hecho acá. Y también con fotografía, porque aprovecho y paso un chivo. Mañana a las 20 horas, en la delegación Villa Dolores de la Regional 6 del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, se va a presentar una muestra fotográfica en relación a los 170 años de la fundación de Villa Dolores, en donde justamente la imagen fotográfica se convierte en un triple espejo, porque refleja lo que ve quien saca la foto, refleja también lo que quien saca la foto recorta, y luego el que ve la foto vuelve a reflejarse en esa fotografía. Entonces es muy interesante, porque fotografía y cinematografía son recursos para tomar contacto con la realidad. ¿Muestra fotográfica hacerse a dónde? ¿En el colegio de...? La sede Villa Dolores de la Regional 6 del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, que es un edificio nuevo que queda al frente del Parque de la Vida, sobre la calle de Anfunes. La calle de Anfunes es la paralela a Avenida España hacia la Sierra. Cuando esa calle vos la vas avanzando desde Avenida San Martín hacia el sur, en un momento se encuentra con una placita triangular, que es la Plaza Crisol, que tiene banderas de todas las... hermosa, sí. Sí, banderas. no para el lado de la terminal, para el otro lado. No, sí, te va para el lado de la terminal. Yendo a la terminal. Para la terminal. Bueno, esa placita es de Anfunes, esquina Godoy Cruz, y frente a la plaza, esa es la nueva sede de la delegación Villa Dolores de la Regional 6, y la decisión es comenzar a abrirse espacio para que no solamente la matrícula haga uso de ese espacio, sino también que la comunidad se comprometa, participe, y esta muestra tiene que ver con la fotografía como un recurso documental, como un recurso artístico, y como vos bien decís, como el resultado del amor entre una persona y una cámara fotográfica. Y un oficio. Exactamente, así que está... Muy bueno, mira, justo. Sí. ¿Cuándo es esto? Mañana viernes a las 20 horas. A su vez, mañana viernes a las 20 se hace la presentación. Va a haber un vinito, va a haber un chupi y un comi, pero después la delegación está abierta martes y jueves por la mañana, y en ese momento va a estar abierta al público, porque va a permanecer esa muestra, bueno, el tiempo que haga falta, hasta que luego venga otra actividad que ofrezca el colegio. ¿Y podemos ir cualquiera que no seamos Cualquiera. Porque Gianni tiene que mostrarse en lugares públicos para mostrar a Chía Indumentaria. Bueno, Gianni, mañana a las 20 vos llegate y haces tu show. ¿Para picar? Hay picoteo. Entonces, bueno. Hay picoteo, sí, claro. Y tenés que ir con la ropa de Chía Indumentaria. Sí, claro, eso, y en un momento agarra el micrófono con la identificación de multimedio y empieza a hacer chistes de arquitectos. Bueno. Por ejemplo. Chistes de mal gusto de arquitectos podemos hacer, Gianni. Practicamos algunos. ¿Usted hace cuánto que se recibió de ingeniero? Ahí está. Vos decís, usted tiene cara de ingeniero civil, y se arma un bardo ahí que no se puede creer. Pero usted tiene cara de ingeniero civil, no tiene cara de arquitecto. Peor sería si le dijeras... ¿Cómo le va, maestro mayor de obra? Peor sería si le dijeras eso. Usted es maestro mayor de obra. Usted tanto arquitecto, y nunca en su vida levantó un ladrillo. Claro, así también, ¿no? O si no, le decís técnico, constructor universitario. Usted sabe que yo me hice mi casa de barro. Eso, ahí se pega un tiro en la frente. Claro. Empezás a promover la autoconstrucción. La bioconstrucción, Claro. la autoconstrucción. Como quien no quiere la cosa, no, a mí no me hace falta, yo hice mi casita yo sola, le decís así. No, me van a preguntar, ¿y usted quién es? Yo ¿Qué me soy importa? autoconstructora. Yo tengo alma de hornera. Alma de hornera. No me ve las manos de barro. Las manos de barro, las manos de mi madre son como Plegadas al viento. cántaros de barro. Claro, ahí viene. No, ahí te tiran los canapés. Váyase, señora. Anyway, te esperamos mañana. Thank you very much. And you. Poeta. And you. Yo tengo tras la Sierra Roja. Yo también. And you also.
No, paren, ayer Of course. estuve con mi nena estudiando inglés. No, me tenían que ver. No sé hablar en castellano, imagínate, en cordobés, en porteño no voy a poder hablar en nada. Entonces estaba con el Google. ¿Cómo se dice 333? Ahí es donde te garpa el GPT, el chat GPT. Bueno. Inteligencia artificial, muchas gracias. Es lo que viene. No, ni la inteligencia artificial me salva a mí. Queridísimo Luis Heredia, el Bien. domingo me junto con una amiga y me cuenta de que hay un lugar en donde hay una iglesia que está partida a la mitad, Sí. de un pueblo abandonado, de Sí, una sí. estación de trenes, Sí, de una sí. ciudad que era el doble de Villa Dolores Fantasma. a mediados del siglo. Sí. Todo lo que te dice tu amiga es cierto y es alguien que conoce profundamente Y me explotó la cabeza. la cuenca del Conlara, ese río que yo digo que es el río indisciplinado porque corre como quiere. Va y viene por donde quiere. Entonces vamos a visitar juntos, los invito a que conozcamos Tilquicho. Muchas gracias. Lo que pasa es que para hacer ese viaje vamos a ir haciendo uso de distintos medios de transporte conforme la historia va modelando ese Tilquicho. Entonces nosotros nos tenemos que imaginar al comienzo que vamos a patas, que vamos caminando, que somos comechingones y comechingonas. Y estamos recorriendo un bosque, un algarrobal, un quebrachal, porque toda esa zona de la que estamos hablando, que es la zona que está al sur de Villa Dolores y de la ruta 148 que comunica con San Luis hacia el poniente. Y si nosotros nos imaginamos ese triángulo entre Villa Dolores y la ruta 148, que son Cateto Menor y Cateto Mayor, la hipotenusa de ese triángulo es un límite geográfico muy irregular porque es el cauce del río Conlara. El río Conlara es el río que separa San Luis al oeste y Córdoba al este, y ese río Conlara es el que configura todo ese vergel. Porque si en algún momento unos dicen de que no es tras la sierra, sino que es el Valle del Conlara, como otros dicen que no es tras la sierra, sino que es el Valle de Salzacate, porque entre ese extremo norte de Salzacate y el extremo sur del Conlara le fueron dando nombre a este lugar las distintas personas que lo fueron conociendo. Pero la primera visita a Tilquicho y a su lugar la hacemos caminando porque somos comechingones y comechingonas, y nos encontramos con ese lugar que, como digo, es un bosque, es un vergel, hay verde. Entonces en ese lugar hubo asentamientos comechingones también. No, porque si Tilquicho es una palabra que tiene origen quechua comechingón, entonces ahí está el nombre del lugar y los primeros habitantes, que son los aborígenes. Cuando va pasando el tiempo, porque el tiempo pasa muy velozmente, pasa muy rápido, la otra manera de acceder a ese lugar por parte de nosotros, que volvemos nuevamente allí, es a caballo, porque es en el momento en el que la civilización comechingona, por su propio desarrollo, comenzó a decrecer, como decía el Nico de Bernardi, y ahí es cuando llegan las primeras avanzadas de españoles con el esfuerzo de conquistar. Entonces van llegando avanzadas de españoles, a veces de Santiago del Estero, a veces de Chile, otras veces vienen tratando de llegar a la parte brasileña, porque ahí nuestra obsesión, andando a caballo, siendo conquistadores y conquistadora, es encontrarnos con la ciudad de los Césares, porque ahí había aparecido el mito de que había una ciudad que estaba chapada y bañada en oro. Entonces la codicia de los conquistadores hacía que atravesaran todo este lugar buscando la ciudad de los Césares. Ciudad de los Césares que nadie demostró que existe, pero encontraron otras riquezas. Entonces ese es el segundo paseo por ese lugar de algarrobales, que ya había empezado a cambiar su configuración, porque ese río Conlara genera un vergel en donde las tierras pueden utilizarse para producir trigo, para producir maíz. Entonces empieza a funcionar ese uso productivo por parte de los seres humanos y empieza a modificar ese lugar. Entonces ahí empiezan a aparecer en el fraccionamiento de tierra estancias grandes. Hay, por ejemplo,
cuando vos atravesás el Conlar a través de un puente carretero, te encontrás con la estancia La Celia, que es una estancia muy antigua, muy vieja, que ha sido declarada de valor patrimonial por la provincia de San Luis, y es un lugar bellísimo. Y un poco más allá te encontrás con el camino que va de la Finura a Santa Rosa y te encontrás con la iglesia de la Punta del Agua, y en vez de ir para el sur te vas para el norte por camino de tierra y ahí te encontrás con la capilla de los Navarro. Y es como encontrarte con la iglesia de Villa Dolores, pero partida al medio por un rayo, en el medio de ese monte. Ese es un lugar fantasmal, que de hecho una familia Navarro, que era dueña de extensiones de tierra, se ve que en algún momento un Navarro o una Navarro asumió un compromiso, recibió una ventaja del espíritu y terminaron construyendo esa iglesia. Que como digo es la iglesia de Villa Dolores partida en dos en la mitad del bosque. Bueno, enorme. Enorme, lindísimo. Además es increíble ese lugar. Uno empieza a encontrarse con lugares que tienen toda una magia porque en realidad son vestigios y a partir de esos vestigios uno comienza a reconstruir, si tiene datos, o a imaginar historias si no los tiene. En ese sentido es un lugar que tiene todavía una riqueza, pero a partir de lo que hoy son, interpreto, vestigios arqueológicos, porque ¿cuándo viene el cambio? Ese lugar era un lugar productivo y habitado por muchas familias tradicionales de Villa Dolores. Vos hablás en Villa Dolores con los Largui, hablas con los Vidales, hablas con los Matio, y hay muchas otras familias que eran originarias de ese lugar, que luego se fueron trasladando hacia Villa Dolores cuando nosotros seguimos avanzando en el tiempo y ya nos bajamos del caballo y nos subimos a la chata rodeadora. La chata rodeadora es esa especie de bandejita baja con ruedas chiquitas tirada por caballo, una carretita. ¿Para qué servía? Cuando uno iba limpiando los lindes de un campo, cuando ibas desmontando eso, rodeabas el campo con esa chata, cargabas la leña, y esa leña era la que llevabas a dónde. Cuando ya estamos hablando, avanzando en el tiempo, de principio de los 1900, 1905, cuando esos bosques de algarrobales, esos bosques de quebrachales, generaron el interés y nuevamente la codicia de los ingleses y llegaron con el ferrocarril. El ferrocarril que llega a Villa Dolores, que es el comienzo de la época dorada de Villa Dolores, es la pérdida de importancia de San Pedro, pérdida de importancia de La Paz, pérdida de la importancia de Conlara. Entonces ahí vuelve a pasar que en esos lugares la gente llega, ocupa el lugar, se reproduce, genera situaciones productivas, pero siempre esas producciones van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces con esa chata rodeadora nosotros andamos por Tilquicho, llevamos la leña y esa leña se la reúne ahí a los costados de las estaciones de tren para llevarse esa leña, para los barcos de la guerra, para la calefacción de las ciudades grandes. Entonces ahí hay otro momento en donde Tilquicho empieza a cambiar su fisonomía. Y ahí empieza a ser desmontado. Y sí, claro. A ver, el desmonte de toda esta zona es feroz. Y cuando ya no es tan importante el desmonte porque disminuye su volumen y también en las decisiones políticas y económicas el tren deja de ser conveniente para empezar a ser conveniente otro tipo de transporte, llegan las decisiones políticas y ahí viene la decisión en el Menemato y es gremio que para, o sea, el gremio ferroviario, ramal que se cierra. Entonces termina desapareciendo el tren como recurso económico y vital de la región. Ahora hay todo un movimiento que quiere recuperar el tren. Sí, se está hablando. Se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de la gente de reencontrarse con el tren. Hay también un recurso turístico que se puede explotar, pero hay mucho más decisorio, una necesidad, por ejemplo, de grandes empresas que pueden necesitar el tren para resolver una cuestión de transporte más conveniente respecto de lo que es hoy el transporte por carretera de los containers a través de camiones. Entonces también empiezan a incidir cuestiones económicas, no
del interés general, sino de cierto... Vos mencionás el río de Conlara, Sí. muy poéticamente, el río indisciplinado, que Sí. maravillosa la descripción. Y después a mí lo que me explota con Tilquicho es esta idea de alguien al quien le pone el pie en la cabeza. Sería como un lugar en donde estuvo de repente, así como La Paz, ¿no? Que también un día Sí, me sí. gustaría que charlemos un poco de toda la infraestructura que tiene La Paz, Sí, sí. despoblada, ¿no? Claro. O da esa sensación de alguien la pensó en algún momento. Y también esto de, bueno, en principio es una disputa interna, ¿no? Es una disputa externa que vienen y se pone el tren llega a Villa Dolores y no va a otros lugares y desde ahí se centraliza desde Villa Dolores. ¿Eso se rosquea un poco en Villa Dolores para que vaya para ahí el tren entre las ciudades, entre los nombres de estas familias que mencionabas? ¿O hay otra cuestión técnica de ahí que vos sepas? A mí me da la impresión de que en realidad las decisiones se tomaban desde esa centralidad de las empresas británicas y básicamente el tren llega en donde se garantiza el nivel horizontal. Entonces, pareciera que Villa Dolores era el extremo en donde el tren podía llegar sin necesidad de hacer mucha obra de ingeniería ferroviaria. Esto es, no hace falta hacer grandes puentes, no hace falta dinamitar la montaña, por eso Cura Brochero nunca logró que ese tren siga hasta Villa de Soto, porque ahí había que dinamitar la cuesta de Altautina o había que trabajar con puentes sobre el río de los Sauces. Claro. Entonces, llega hasta donde les resulta cómodo y conveniente a la empresa. Antes de llegar a Villa Dolores hay una curva y llega a Los Cerrillos, porque Los Cerrillos es el lugar más cercano de retirar el bosque. Entonces hay cuestiones económicas que tienen que ver con el menor gasto posible para el mayor resultado económico. Entonces no hay más rosqueo que la lógica de esa sociedad industrial británica que llega aquí a hacer uso de los recursos a bajísimo precio, para decirlo elegantemente. O sea que termina ahí en Los Cerrillos. Yo pensé que se continúa para San Luis. No, termina en Los Cerrillos. Pero viste que ahora San Luis reactivó el ferrocarril. Lo que pasa es que la terminal de trenes de Villa Dolores es el final del tren que viene desde Villa Mercedes, pasando por todos los pueblos, Concarán, Tilizarao, Santa Rosa, Tilquicho, con Lara, Villa Dolores. Sí, ¿qué pasó ahí? Entonces, yo sé que ahí están tratando de ver cómo retoman esa línea. Bien ahí. O sea que es la misma línea Buenos Aires al Pacífico que está llegando a Villa Mercedes y de ahí baja en una línea recta sur-norte para este lado. Porque por otro lado lo que buscaban era que las vías de ferrocarril, en este caso que son radiales desde Buenos Aires, siempre mantengan una línea. Entonces la línea del ferrocarril en Villa Dolores es la brújula que marca el norte. Entonces es muy interesante que el diseño ferroviario responde a lógicas muy, muy concretas del requerimiento de un transporte que tiene que tener la menor dificultad posible para avanzar. Entonces Villa Dolores, para esa interpretación, era el lugar hasta donde podían llegar sin tantas dificultades y ya estaban cerca de la materia prima que en ese momento requerían para retirar. Cuestiones ferrocarrileras. Y no más que eso. Y no más que eso. O sea, el cura Brochero no se vengó de la familia esta por hacer esa iglesia despampanante ahí y fue y los maldijo. No hubo una bruja que tiró un rayo. No, porque ahí. el cura Brochero no hubo Margarita pastoreaba. Thompson. No hubo Margarita Thompson. El cura Brochero pastoreó más para el lado del norte y esto es el sur. El cura Brochero comienza su tarea peregrina en San Pedro. Le va mal en San Pedro, se enoja y se va. Y atraviesa el puente y a las usutas le saca el polvo de San Pedro y parece... No vuelvo más, dijo. ¿Y por qué se enoja? Me han echado de lugares peores, dijo. No, me parece que... A ver, el pastor que tiene que lograr un acuerdo con las ovejas. Y estas ovejas eran muy descontroladas. Muy desgraciadas. Eran las pécaras de la familia. Sí. Entonces, allá fue a la Villa del Tránsito, se encontró con ovejas más serenas. Porque el agua está más calentita. Complaciente, digamos. ¿No? Bueno, allá fue. Pero entonces, todo esto que estamos hablando de Tilquicho... O más empresarias, más... No, Brochero no lo incluye Brochero. Pero sí tenemos que decir
que en los recursos de conquista por parte del español a los aborígenes les iba mejor a los curas, porque los curas tenían más tiempo de encontrarse con los aborígenes, aprendían cosas, utilizaban la propia lengua. Entonces parece que la iglesia lograba muchos más resultados de buenos encuentros con las sociedades que los de la espada y el arcabuz. Entonces también aparece la imagen de la iglesia, pero no particularmente en Tinquicho, porque, y ahí hago referencia a ese documental tan lindo que anda girando por YouTube, producción de Oscar Mario Heredia, por OMH Producciones de Oscar Mario Heredia. ¿Pariente suyo? Somos parientes porque todos somos terrones de las Tapias. Oscar Mario Heredia fue intendente de Villa Dolores. El doctor Heredia. Es un ginecólogo muy conocido. Bueno, él tiene unas producciones bellísimas, porque también produjo telenovelas también. ¿Nos podemos invitar? Mirá. Sí, yo creo que el Oscar Mario Heredia ¿Novelas serranas? Telenovelas serranas, rodadas en San José. El Oscar, no sabía que él había sido todo eso. Sí, lo ¿Se conozco. filmaron telenovelas? Sí, no te puedo decir. No te puedo decir. ¿Y están en la plataforma de YouTube? ¿Se pueden ver? Yo no te sé decir porque cuando las he visto, digamos, en crudo, pero yo me imagino que pueden estar. Bueno, vamos a llamar al doctor Heredia a ver si se Entonces, Oscar Mario Heredia arma este documental que es muy lindo porque toma la memoria de 3 mujeres. Raquel López Milani, poetisa, nacida en esos lugares, ya ella ha fallecido, pero ha escrito libros y ella recupera la historia de Tilquicho. También me parece interesantísimo porque la entrevista a doña Florencia Dora Su Aldea de Garro, a la que yo nombré cuando hablábamos de la huella aborigen, porque ella y don Alfredo Leiría han estado recuperando la historia, y Florencia justamente va hablando de ese Tilquicho que ya no es. Y también es interesantísimo porque entrevistan a una de las niñas Sosa, que es una maestra, que se jubiló hace mucho, y Tilquicho parece que crece alrededor del comercio y alrededor de lo educativo. Entonces doña Florencia Dora dice, ¿sabe por qué no fue tan importante Tilquicho? Y lo hace como un reclamo, porque no se hizo una iglesia. Entonces parece que Tilquicho es el lugar como los puertos, como un puerto en donde no hay un mar de agua salada, sino hay un mar de quebrachos y un mar de algarrobales, en donde el comercio era el que le daba sentido, porque ese era el lugar en donde se concentraba la tranza. Impresionante. Te doy leña, te doy carbón, me das género. Y de eso hoy quedan solamente vestigios. Con el Fotoclub Come Chingones hicimos un safari fotográfico a ese lugar hace 3 o 4 años y recorrimos la estación de tren abandonada, recorrimos el almacén, y vos vas por esos lugares y es como los británicos cuando descubrieron las pirámides, cuando se chorearon todo. Habría que reconquistar todo, te digo. Yo creo que en principio podemos organizar visitas a ese lugar y podemos hacer safari fotográfico, porque aseguro que... Yo tomo el almacén. Yo quiero. No hay que tomar nada, Janina, no hay que tomar nada. Sí, quiere llenar el almacén abandonado. Hacemos una tasca, recibimos a todos los que vos traés, le contás la historia. Sí. A ver, Tilquicho es un lugar para visitar, para conocer, y como digo... Voy a ir este fin de semana sí o sí, porque no puedo creer todo lo que está pasando. Nosotros fuimos en moto. No hay peor añoranza, no hay peor nostalgia de aquello que jamás sucedió, dice Sabina, ¿no? Joan Manuel Serrat. Sabina también. Sabina seguro se lo choreó. En una noche de confusión, capaz que se cruzaron los esfuerzos y lo que escribió uno lo firmó otro. ¿Viste? ¿Serrat también? ¿Lo dice en algún lado? Serrat lo dice de otro modo. Mira. En este momento la memoria me falla y no la pongo a prueba. Pero es algo así como que no se puede amar lo que uno no ha conocido. O dicho al revés. Duró la tormenta hasta entrados los años 80, luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa, y ahí dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Así es. Dice Sabina. Bien. En la versión de La Frente Marchita, ¿Sabina ¿no? Con Serrat? La Frente Marchita. Y Serrat lo dice de otra manera. Serrat lo dijo de otro, yo lo digo distinto, Sabina porque digo, Serrat. no se odia lo que no se conoce. Y yo digo siempre que llovió paró. De pie. También. Muchísimas gracias, Luis, por esta gran historia. Muchas gracias por la voluntad, el recurso, la técnica. Sé que te preparaste incluso para todo esto, y la verdad que
En serio, muy agradecido por el tiempo que le dedicas a esta columna, que es estandarte ya de Come Chingones. A mí me encanta que en el esfuerzo de pensar disfrutemos como chicos y profundicemos en esa historia que nos está cacheteando, pero que no le estamos dando tanta atención como merece. Muy bueno. ¿Qué nos traes para la semana que viene? ¿Tenés algo pensado? Si me tirás una onda, allá vamos. ¿Qué te interesa, por ejemplo? La Paz. Y con Lara, que está al lado. Ahí, el río con Lara, que siempre hablamos. La Paz. Ahí está. O con Lara o La Paz, o por ahí las dos. Ahí vamos a avanzar. Sí, Pachi dijo algo como, sí, La Paz, que no está tan habitado. Ahora está rebalsado. Bueno, vamos a seguir girando alrededor de esos lugares que fueron y que seguramente van a volver a ser, pero hay que hacer un ejercicio de lectura de procesos para descubrir qué fueron y para juntos construir qué pueden ser. Yo hago ahí un acompañamiento con lo que iba a ser Villa de las Rosas, con las tabacaleras, por ejemplo, ¿no? Villa de las Rosas merece 4 o 5 capítulos. Lo que fue y no fue, ¿no? Al final, y lo que está haciendo ahora y a dónde va también. Y las minas de cuarzo también, ¿no? Sí, claro. El tema de las minas es cuando avanzás con la historia de las tapias, por ejemplo. Bueno, pero eso entonces nos tenemos que venir desde allá, arrastrando de allá para acá. A ver, nosotros nos bajamos de la chata rodeadora y capaz que después tenemos que subirnos a el vehículo que hacía la recolección del tabaco, ponele. Yo quiero ir a caballo. También. Vamos en ya la está nave Matías Fernández hablando del futuro de Villa de las Rosas, candidato a intendente, el segundo que tenemos invitado en esta hazaña por día del día de hoy. Así que un placer enorme, Luis. Vamos a charlar con Mati acerca de Aguante Matías esta Fernández. campaña que se viene. Aguante Matías Fernández. Lo decís así públicamente, apoyo. Yo lo estimo profundamente. Muy bien. Bueno, buenísimo. Vamos y venimos. Vamos a un pequeño corte nosotros y calentamos el agua y ya volvemos. Y nos vamos como entramos. Con la frente marchita, la versión que dicen Amaral y Manolo García en esta versión de tributo a Sabina. Y contarte también de que justamente de eso se trata, ¿no? En esto de rescatar las historias. Ojo con que te digan que no sucedió, porque sí sucedió. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita de un mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que no